canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Muy bien, mis amados, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien allá en el lugar donde ustedes están en esta hora. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Henry Pérez, pastor del Centro Cristiano Palabra de Vida en la hermosa ciudad de Duitama. Y qué bueno, qué privilegio que Dios nos da de poder estar una vez más compartiendo su bendita palabra. Vayan abriendo por favor su Biblia en el texto que hemos venido estudiando los domingos anteriores. Estamos en nuestra serie Ordenando nuestros pasos. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 5.
Hoy vamos a tratar el tema, el dominio propio en el cristiano. Dice la Escritura, 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ya vimos en la serie que la fe son las acciones que demuestran que somos cristianos. Pero a esas acciones hay que añadirle virtud. Decíamos que virtud es la excelencia espiritual, es la excelencia moral, es la conducta con un buen nivel espiritual. Y estas dos hay que añadirle el conocimiento, que fue lo que estuvimos viendo en la enseñanza pasada. Y a todo esto vemos hoy que hay que añadirle, según lo que dice el apóstol Pedro, hay que añadirle dominio propio. Y este es el tema que vamos a estar tocando hoy, referente al dominio propio. Pero antes de hablar de qué es el dominio propio, me gustaría tener en cuenta una palabra que está aquí, que es la palabra añadid. Y me llamó mucho la atención esta palabra añadir porque nos deja un conocimiento importante de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, y máxime cuando el Señor quiere verdaderamente ordenar nuestros pasos. Vemos que la vida cristiana es un continuo proceso, es un avance continuo. Y cuando la palabra dice aquí añadir, estuve mirando en el original esta palabra añadir y habla de nutrir. Es decir, que nosotros como cristianos, escúchenme por favor, somos los que nutrimos nuestra fe. Vamos creciendo en la medida que nosotros vamos ejercitando la fe, vamos creciendo, vamos nutriendo. Y a esto hay que seguirle añadiendo algo más. Y hoy veremos que es necesario trabajar con lo que tiene que ver con el dominio propio. La palabra griega que se traduce como dominio propio, y digamos que traduce esta palabra como la habilidad que tiene un cristiano para mantener las riendas de sí mismo. La habilidad que tiene un cristiano para mantener las riendas en sí mismo. En otras palabras, implica ser dueño de nosotros mismos. Y esto es bien interesante, mis amados, porque lo que el apóstol Pedro está hablando en esta oportunidad es que nosotros tenemos que ir nutriéndonos, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir trabajando para que nosotros cada vez seamos más dueños de nosotros mismos. El apóstol Pablo en una oportunidad le escribió a Tito en el capítulo 1, versículos 7 y 8 lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Qué interesante cómo el apóstol Pablo había entendido que una de las características para una persona ser verdaderamente irreprensible es que dentro de sus características tiene que ser dueño de sí mismo. Pero vamos a fijarnos que esta palabra dominio propio tiene 4 implicaciones o 4 términos en el griego que describen exactamente las reacciones que una persona tiene para enfrentar distintas situaciones en la vida. Y aquí vamos a mirar entonces en el griego esta palabra. Y la primera que yo encuentro es sofroneo. Sofroneo. Esta palabra es cuando la concupiscencia o las pasiones nuestras han sido completamente sometidas por la razón y por la sabiduría. Y a esto los griegos le llamaban templanza perfecta. Repito, es cuando la concupiscencia o las pasiones han sido completamente sometidas por la razón y por la sabiduría. Pero encontramos una segunda palabra, que es la palabra acolasia, que es lo opuesto. Es decir, es el estado en el que la razón y el entendimiento están sometidos a la concupiscencia. Es decir, la concupiscencia arrasa con todo en una persona. Y a eso los griegos lo llamaban concupiscencia incontrolable. En otras palabras le decían pasiones desordenadas incontrolables, como la gente que no se puede controlar para nada. Hay una tercera palabra que es la palabra acrasia. Esta palabra es que la mente y tu razonamiento luchan, pero la concupiscencia sigue prevaleciendo. Y a esto le llamaban los griegos incontinencia. Incontinencia. ¿Qué es incontinencia? Es la ausencia de control. Pero está la otra palabra que es encrateia,
Encrateia, y es la que la razón y el entendimiento luchan contra la concupiscencia y prevalece. Por eso Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Es aprender a tener los pensamientos de Dios que finalmente van a gobernar nuestra vida. Necesitamos ejercitarnos en esto. Necesitamos comenzar a nutrir el dominio propio en nuestra vida. A esta palabra era lo que los griegos lo llamaban dominio propio. Y esta es la palabra que utiliza Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, que al conocimiento tenemos que agregarle dominio propio. Que a ese conocimiento que ya tenemos, en donde le pedimos la sabiduría a Dios, que eso es importante, es un paso gigante en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, en lo que tiene que ver con el ordenar nuestro caminar, ordenar nuestros pasos. A eso ahora tenemos que aprender a tener los pensamientos de Dios que finalmente son los que deben gobernar nuestra vida. Es decir, que tú tienes control de tus emociones, que tú tienes control de tus pasiones, esas pasiones que están ahí latentes en la carne. Y este dominio propio es una de las virtudes que todo cristiano debe desarrollar. Pero ¿por qué tenemos que desarrollarlo? Porque imaginémonos, mis amados, tenemos el mundo que está lleno de tentaciones, número 1. Número 2, están las tentaciones que Satanás te pone. Y número 3, luego viene la concupiscencia que está dentro de nosotros, nuestras pasiones. Entonces la lucha es pesada. Pero una de las cosas que aquí la palabra de Dios nos está enseñando es que el dominio propio, cuando nosotros lo nutrimos, cuando nosotros lo aprendemos a desarrollar, podemos enfrentar todo lo que el mundo nos ponga, sus peligros, todas las acechanzas que vienen en este tiempo. Por eso es la razón que para que nosotros podamos tener una vida ordenada, para que nuestros pasos sean ordenados, Dios en esta hora nos está hablando de la importancia de tener ese dominio propio. Tener dominio propio no significa que no vas a tener una tentación o que no vas a tener algún pensamiento que te quiera arrastrar. No, porque mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar expuestos a las acechanzas del enemigo, a las tentaciones, a los ataques que puedan venir. La diferencia está en que las tienes bajo control. Que de pronto tu mente comienza a divagar y tú dices, no puedo tener ese pensamiento. Y de una vez cambias el pensamiento. De una vez sacas esa que quisiera como comenzar a controlar tu vida, comenzar a controlar tu mente, como que quiere comenzar a hacer algo en tu vida y tú comienzas como a maquinar algo y tú dices, no puedo. Definitivamente lo dejo. Y comienzas a pensar en otras cosas. Empiezas a controlar tus pensamientos que se te quieren desordenar, que se te quieren ir para un lado, que comienzan a divagar para un lado o para otro. Y como consecuencia, entonces tú vas a tener control de tus pensamientos. Vamos a estar conscientes de lo que tenemos que hacer. Eso nos da un conocimiento de lo que es pecado. Nos da un conocimiento de saber que eso que estamos pensando, que eso que nos quiere como arrastrar, que esa tentación que está ahí al frente, eso ofende a Dios. Y como ya tenemos la sabiduría de Dios, entonces tomamos una decisión y decimos, no vamos a caer en eso, no vamos a volver a fallar en eso, y sencillamente controlamos esos pensamientos. A eso es que se llama el dominio propio. Al tener ese conocimiento y al tener ese dominio, estamos conscientes de eso. Y eso nos va a ayudar para decir, no, eso no es para mí. Eso yo lo practicaba antes, eso yo lo hacía antes, eso me gustaba hacerlo antes, pero ahora soy un hijo de Dios, ahora soy una hija de Dios y mi vida está para agradarle a Dios. Una de las quejas de Dios con el Israel antiguo es que a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno, porque ya no tenían conocimiento, ya no tenían discernimiento, se habían perdido, estaban todos revueltos. Algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día. En el mundo actual se está viviendo eso. Vemos hoy muchos cristianos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, si a lo malo lo llaman bueno, ¿a dónde está el dominio propio? Y si a lo malo le llaman bueno, pues van a decir, pues sí, eso es bueno. Y terminan cediendo a las cosas del mundo. Porque no han tenido discernimiento, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen el valor para decir, no, eso no es agradable ante los ojos de Dios. No, eso no me conviene.
No, Dios está al tanto de todo, Dios conoce todo, Dios ve todo y no le quiero fallar a Dios. Por eso es tan importante, mis amados, este tema del dominio propio del cristiano. Entonces el dominio propio te da control. El dominio propio te da moderación sobre todas las cosas mundanas, sobre las pasiones que batallan contra el alma. Y fíjense que la Biblia dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 7, una carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de timidez, sino de poder, dice la Escritura, de amor y de dominio propio. El dominio propio nos ayuda a controlar el miedo. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Porque si nosotros tenemos dominio propio, vamos a controlar el miedo. No vamos a ser esclavos del temor. A pesar que vengan noticias, a pesar que a diario se están levantando una cantidad de informaciones que tienen amedrentadas, que tienen asustadas a las personas, que las tienen llenas de pánico, Dios en esta hora nos está diciendo, amados del Señor, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No debemos por qué tener miedo, no debemos por qué tener temor a todo lo que se está levantando en este tiempo. Sino dice la Biblia de poder, pero este poder que está aquí, en este versículo, aquí no nos habla de los milagros, no habla de un poder para hacer milagros, no está hablando como algunos quieren interpretarlo, no. El mismo contexto nos aclara a lo que se refiere. Aquí poder significa fuerza, significa capacidad, significa un poder que viene de Dios para enfrentar las dificultades, para enfrentar las pruebas, para enfrentar las adversidades, para enfrentar las aflicciones de la vida, mis amados. Dios nos ha dado ese poder, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad. Tú no puedes permitir que esas fuerzas antagónicas, eso que se quiere estar levantando contra ti, te dominen. Porque la Biblia en esta hora nos está diciendo que Dios nos da un poder, nos está dando una fuerza, nos está dando la capacidad. Tú tienes la capacidad para poder enfrentar lo que estás viviendo hoy en día, pero salir en victoria. Un poder que no viene de tus fuerzas, un poder que no viene de tu capacidad, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado, es decir, que ese poder viene de Dios. Dios a sus hijos los faculta con ese poder para poder enfrentar las pruebas y las adversidades que se presenten en esta vida. Pero sigue diciendo aquí que nos ha dado espíritu de poder, pero también dice de amor. Esta palabra amor habla aquí de la capacidad de afecto que nos da el Espíritu Santo hacia los demás y que nos ayuda para soportarlos a los demás. Y en esto sí que tenemos que trabajar, mis amados, porque nosotros somos muy sensibles cuando nos dicen algo, porque con facilidad nosotros nos enojamos contra otra persona. Y esto es lo que tiene que hoy Dios hablarnos, porque seguramente algunos de los que estamos en este mensaje, escuchando este mensaje, seguramente necesitamos trabajar en esa parte. Que Dios nos ayude a soportar a los demás. Y eso tenemos que nutrirlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que tener la capacidad para soportar a los demás. Luego dice, y de dominio propio, poder, amor y de dominio propio. Es decir, de control y dominio sobre las emociones negativas que tenemos. Y aquí es algo bien interesante, me parece tremendo esto que Dios nos está hablando en esta hora. Porque lo que Dios nos dice es que nos da el control y nos da el dominio sobre las emociones negativas que tenemos. ¿Cuáles son esas emociones negativas? Podemos hablar del temor, podemos hablar de la inseguridad, podemos hablar de la amargura, podemos hablar de la soledad, podemos hablar de la tristeza y tantas cosas que vienen negativas a nuestra vida que nos quieren hacer declinar. Que llegan momentos donde pensamos que estamos solos, que nadie nos entiende, que la verdad parece que aunque estemos rodeados de mucha gente, estamos como de una manera solos y que no tenemos con quién apoyarnos. Pero hoy Dios nos dice, tienes que tener dominio propio para que no te descompongas, para que no te desalinees, para que entiendas que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios te ha llamado para cosas grandes en esta tierra. El enemigo quiere venir con pensamientos para que nosotros nos sintamos derrotados, para que nosotros nos sintamos fracasados, para que nosotros sintamos que ya no podemos, que mejor tiremos la toalla, que mejor colguemos los guantes, que la verdad esta carrera no es para nosotros. Pero aquí Dios nos dice, necesitamos desarrollar el dominio propio. Uno decide amargarse o uno decide estar libre. Eso tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio es el que interviene allí para tomar decisiones. Tú controlas tus emociones. Tú no puedes permitir que las emociones te controlen a ti. Tú controlas tus emociones cuando alguien te ofende.
Pero si no estás adiestrado, si pierdes el dominio, pierdes el control, puedes hasta perder todo, mis amados. Por eso es que este tema seguramente que Dios te ha colocado aquí para que lo escuches, porque Dios sabe que estás pasando por ese problema. Porque tú sabes que en esa área necesitas trabajar, esa área la necesitas desarrollar. Y creo indudablemente que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje necesitamos desarrollar esta área. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, controla tus temores. Timoteo, controlas tus desánimos. Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Desarrolla en tu interior una voluntad fuerte, una voluntad resistente, una voluntad valiente para que puedas soportar a los demás. Pero para esto debes controlarte, debes disciplinarte a ti mismo. Y esto es interesante, mis amados. Esto demanda de un esfuerzo, demanda de un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pablo sigue hablando sobre este punto y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 5. Aquí quiero subrayar la palabra legítimamente. Esta palabra legítimamente viene de un vocablo griego que es la palabra nomimos. Y esta palabra nomimos es conforme a las reglas de la competencia. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: si tú no luchas la buena batalla de la fe conforme a las reglas que el Señor ha establecido como ministro, no puedes recibir la corona. Tienes que tener dominio. Dios es el que puso los requisitos de cómo hacer la obra en el ministerio, mis amados. No tenemos que andar inventando la manera de edificar la iglesia. Simplemente tenemos que seguir las instrucciones del Señor. No hay atajos en las cosas de Dios. Con el Señor tenemos que ir por donde Él nos guía. Él es el que ha puesto las reglas. Y nosotros sencillamente tenemos que caminar como dice la palabra, como están establecidas las reglas. Si nosotros miramos en el deporte, cuando una persona está haciendo lo que ella quiere, cuando infringe las reglas, cuando infringe las políticas, cuando infringe las condiciones del juego, sencillamente es expulsado del juego. Nosotros como cristianos necesitamos comenzar a ceñirnos más a la palabra de Dios, a tener dominio en nuestra vida, a no dejarnos controlar más por los impulsos, por las emociones o por el qué dirán. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a las reglas, y las reglas han sido establecidas. Las reglas Dios las ha dejado. Las reglas están en la palabra que el Señor nos dejó, que se conoce como la Biblia. En otras palabras, nosotros como cristianos, si hemos nacido espiritualmente, si hemos nacido en el Espíritu, nosotros somos como el viento. ¿Cómo es el viento? El viento oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y para dónde va. En otras palabras, el que es nacido del Espíritu es obediente. El que es nacido del Espíritu escucha la palabra de Dios, la obedece. Y él va hacia donde sopla el Espíritu, hacia donde el Espíritu lo guíe, ahí él va, ahí se mueve. Tenemos que ser muy sensibles. Tenemos que dejar de resistir ya a la palabra de Dios. Tenemos que comenzar verdaderamente a entregar nuestra vida a Dios y decirle: Señor, yo necesito que tú domines mi vida. Hasta aquí yo había dominado mi vida, hasta aquí había hecho lo que yo quería, pero ahora, Señor, yo quiero verdaderamente permitir que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo sea el que tenga el control sobre mi vida. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, y ese Espíritu no es un espíritu de cobardía, es un espíritu que nos capacita. Pero nosotros tenemos que disciplinar. La palabra está ahí, la sabiduría de Dios está ahí establecida, el conocimiento de Dios está ahí, pero tenemos que ir a alimentarnos. Tenemos que ir a recibir de la fuente. Y una vez nosotros recibimos de la fuente, entonces tenemos que caminar conforme a como la palabra dice. Y a eso comenzamos a añadirle, comenzamos a nutrir a esa fe, a esa virtud, a ese conocimiento. Comenzamos a nutrirlo con el dominio propio. Pablo toma otro ejemplo de los juegos que eran famosos en Grecia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Aquí cuando habla de todo se abstiene, está hablando de los atletas de alto rendimiento. Ustedes saben que ellos no se desvelan, que ellos tienen que comer sano. Ellos tienen una rutina de entrenamiento rigurosa. Y dice la Escritura, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántos jugadores de fútbol no tienen en cuenta eso y hacen un derroche de desorden en sus vidas? No tienen ningún dominio, se desenfrenan, no tienen ningún control. A los días siguientes van a la cancha y se notan los resultados. Luego se ven sus resultados mediocres en la cancha. De personas que se dejaron llevar por los impulsos, por la emoción, por su carne, y no tuvieron en cuenta la disciplina, no tuvieron en cuenta el tiempo de concentración que tenían que estar ahí, y terminaron haciendo un derroche completo con sus vidas, y al final los resultados son desastrosos. Aquí está hablando del dominio propio. Luego dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, de esta manera corro. ¿De qué manera? Con disciplina, con dominio propio. No podemos, mis amados, darnos el lujo de hacer cosas que otros hacen. Por eso Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. En otras palabras, someto mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Pablo lo que está diciendo es que a mí las pasiones del cuerpo, los pensamientos, no me van a dominar. Pablo lo que está diciendo es que yo los domino a ellos. No podemos permitir, nuestros amados, que las pasiones de nuestro cuerpo nos sigan dominando. No podemos seguirnos dejando llevar por nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que dominarlos. Dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para ellos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? Eliminado de la carrera del ministerio. Tiene mucho que ver con lo que le dijo a Timoteo. Imagínese que usted entrevista a un atleta olímpico y le pregunta, señor deportista, ¿en qué lugar espera quedar en esta competencia? Y él contesta, bueno, yo me conformaría con un segundo lugar. Dígame usted, ¿será que con esa mentalidad él conseguirá el segundo lugar? Yo creo que no, mis amados. Lo más probable es que quede en los últimos lugares, ¿no es cierto? Porque no tiene una mentalidad de ganador, porque no tiene una mentalidad de ir por el primer lugar. Si usted no va por el primer lugar, entonces usted no pondrá todo su empeño, yendo hasta el límite de sus fuerzas para conseguirlo. Si usted simplemente se conforma con unos segundos lugares, pues sencillamente dice, hay otros que están mejor, hay otros que están capacitados, ¿yo para qué me esfuerzo? Con tal de clasificar, con tal de llegar. Y me parece que muchos cristianos han emprendido la carrera cristiana pensando no en llegar en segundo lugar, sino llegar por lo menos dentro de los 10,000 primeros. Y yo quiero decirles, mis amados, usted necesita quitarse esa mentalidad si espera lograr resultados verdaderos en su vida cristiana. Pablo entendía que la victoria era de aquellos que se autodisciplinaban. Un grave tropiezo lo hubiera descalificado, lo hubiera desacreditado de ser un predicador. Le hubiera quitado la autoridad y por ello es que él dominaba sus deseos. Él dominaba sus gustos, aún hasta dominaba sus derechos. Los cristianos que deseen ser usados por Dios y de esta manera vivir en constante victoria deben forjar en su carácter el dominio propio. De lo contrario, lo que podemos esperar es que quedemos descalificados de cualquier responsabilidad en que Dios nos quiera poner. Simplemente seremos unos cristianos del promedio. Simplemente seremos unos cristianos más. Simplemente seremos un número más dentro de la cantidad de cristianos. Pero nosotros queremos ir por lo mejor. Nosotros queremos ir por esas coronas que Dios tiene establecidas, que Dios tiene contempladas para entregarle a sus hijos. Ahora, existen dos palabras que son opuestas al dominio propio. Una es autocomplacencia y la otra es libertinaje. Pero me llamó mucho la atención que cada una de estas palabras en el griego provienen de la misma raíz. Ambas describen a una persona que no tiene dominio propio. Usted sabe que un atleta no puede andar comiendo todo lo que se le antoja. No puede andarse desvelando para estar en fiestas. Así también el cristiano debe conocer
qué cosas necesita abstenerse a fin de que no sufra las consecuencias de la falta de dominio propio en su vida. Me impactó un versículo que encontré en la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Dice la Escritura: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una ciudad derribada y sin muros es una descripción gráfica de la miseria de una persona sin dominio propio. Noten ustedes que esa miseria describe al hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ustedes seguramente conocen a personas que no quisieron ponerle un alto a sus deseos y ahora mismo sufren las consecuencias de ello. Consecuencias en su salud, consecuencias en el área financiera, consecuencias en las relaciones con otros, consecuencias en el tiempo, simplemente porque de una forma abierta se desbocaron en sus vidas para hacer lo que quisieron y nunca pusieron un stop, nunca pusieron un freno, sino que simplemente quisieron hacer lo que ellas querían. Hoy sus vidas están completamente desbaratadas, sus familias desordenadas, no tienen un norte claro en sus vidas. Nosotros vemos este fenómeno desde la caída de Adán. Ahí vemos cómo la tendencia del ser humano es a echarle la culpa a muchas cosas antes de poder reconocer que el problema está en nosotros mismos. Que el problema central de todo esto, que la raíz de este problema se llama la falta de dominio propio. Normalmente decimos que no nos alcanza el tiempo. No, es que no me alcanzó el tiempo para hacer las cosas. Cuando en realidad nuestro problema está en que no tenemos dominio propio para ver las prioridades, para agendarnos, para cumplir con aquello que debemos cumplir. Decimos normalmente, es que no me alcanza el dinero, cuando en realidad lo que pasa es que no controlamos nuestros deseos de compra. Compramos cosas que no son necesarias, somos compradores impulsivos. Gastamos los recursos, gastamos el dinero en cosas superfluas, en cosas que no son necesarias y luego tenemos problemas con el dinero. Nos dejamos llevar por las promociones, nos dejamos llevar por la emoción y entonces hacemos uso de la tarjeta de crédito y después miramos a ver cómo pagamos. Y hoy están completamente inundados de deudas hasta el cuello que no saben cómo pagar. Todo esto es una consecuencia de falta de dominio propio en el dinero. Decimos que queremos bajar de peso, llevar una vida saludable, pero no nos gusta controlar lo que comemos. Decimos que tenemos problemas con nuestro cónyuge, cuando en realidad lo que sucede es que no tenemos cuidado de las palabras que les decimos. De esta manera, cuando estamos endeudados, cuando estamos sintiendo, cuando estamos con problemas familiares y excedidos de peso, no por razones naturales, solo estamos reflejando la falta de dominio propio en nosotros mismos. La falta de dominio propio está presente en pequeños conflictos personales, como también en aquellos asuntos de importancia mundial. Está presente en muchas situaciones de divorcio, está presente en muchos problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas con las amistades, problemas en la iglesia. Los jóvenes no deben pensar que ellos están exentos de la culpa ante la falta de dominio propio. Muchos creen que el hecho de sentir por alguna persona una emoción, por decir, es que esa persona me gusta y entonces yo no puedo hacer nada porque siento eso, tengo ese sentimiento, y se dejan llevar por los sentimientos, se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por la apariencia, porque no tienen dominio propio. Aunque saben que son amistades peligrosas, no les importa, dice, ¿qué culpa es que me enamoré de esa persona? Y yo quiero decirles, jóvenes, en esta hora, el amor sí se puede controlar. El amor sí se puede mandar. El amor sí, porque es que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y tú puedes controlar eso. Una persona muy respetable dijo en alguna oportunidad, cuando empiezo a sentir que me gusta una mujer, tengo cuidado de tomar mi distancia con ella. Lo sorprendente de esto es que este hombre que dijo estas palabras es un hombre de 50 años, un hombre que estaba felizmente casado con 2 hijos, una familia maravillosa, y él enseñó que cuando hay una atracción por una persona diferente a su esposa, lo mejor es sofocar eso, es apagar eso, es dominar eso, es frenar con ese deseo por otra persona, especialmente si se trata que es una relación peligrosa. Nosotros podemos controlar eso, mis amados.
Nosotros no podemos decir, no, ¿qué culpa tengo yo? No, sí, mis amados. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque muchas veces somos muy dados a echar la culpa a los demás. No, la culpa fue de ella, la culpa fue de él, la culpa fue del sistema. Y realmente la culpa es de nosotros. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en nuestra vida si nos dedicáramos a forjar dominio propio en nuestro carácter? Es interesante saber que una de las palabras que se usa para hablar de dominio propio tiene su raíz en la palabra griega kapatos, que significa poder, fortaleza, señorío. De manera pues, mis amados, que el dominio propio consiste en una voluntad fuerte, una voluntad superior a los deseos, algo que busca algo mejor. Entonces tú dices, yo no puedo ceder a eso, porque yo sé que Dios tiene algo mejor. Es la capacidad que todos tenemos y que nos permite controlar nuestros deseos y emociones para que éstas no nos controlen a nosotros. Si alguna vez existió alguien que tenía un dominio perfecto en sí mismo, ese fue el Señor Jesucristo. La razón que haya tenido ese dominio es que Él seguía una agenda. Y escúcheme, porque aquí hay un principio, aquí hay una verdad, aquí hay un modelo. Nosotros decimos que somos cristianos. Bien, entonces tenemos que seguir el modelo de nuestro Maestro Jesucristo. Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 6, versículo 38. El Señor mismo dijo lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando María, la madre de Jesús, creyó que era el momento que Él se diera a conocer como el Hijo de Dios, ¿qué le respondió Jesús? Juan capítulo 2, versículo 4. El Señor Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A mí me impacta la vida de Jesús en este sentido. Jesús perseguía una agenda y era la agenda de Dios. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Jesús sencillamente vino a cumplir una agenda que Dios le había establecido. Y aquí nos enseña algo bien importante, mis amados. Si usted no tiene un motivo para autodisciplinarse, lo más seguro es que jamás lo logrará. El Señor Jesucristo renunció a una infinidad de lujos, renunció a una infinidad de comodidades, porque tenía una misión. Dicha misión hasta reguló su alimentación, hasta reguló sus horas de sueño, sus descansos, sus charlas y cada aspecto de su vida. Porque Él venía con un objetivo claro y Él sabía que quizás si se desviaba para un lado o para otro lado, la misión y el propósito por el cual Él había venido a esta tierra quizás se fuese a dilatar un poco. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores. Nadie jamás ha ejercido dominio propio como el Señor Jesucristo. Ustedes verán ahí en la Biblia que después de 40 días de ayuno, Él fue tentado por el diablo para que hiciera uso de su poder para su propio beneficio, para que convirtiera las piedras en pan, a lo cual Jesús se negó, aunque tenía seguramente mucha hambre. Pero Él tenía un propósito. Él no podía ceder a los planes de Satanás. Él no podía obedecer a la tentación que Satanás le había expuesto. Él se sacrificó a sí mismo. Él tuvo un dominio propio de sí mismo. Usted sabe que no es lo mismo dormir sin cenar y amanecer con hambre a pasar 40 días sin comer. Era la voluntad del Padre que Jesús pasara la tentación. Y solo hasta entonces vendrían los ángeles para servirle. Y ahí encontramos, mis amados, que nuestro problema muchas veces es que o no tenemos la agenda de Dios para seguirla, o sencillamente nos conformamos con tener los deleites temporales de este mundo. Jesús se negó a disfrutar de los deleites temporales para un propósito mayor. ¿Y cuál era su propósito mayor? Ganar la salvación de los suyos y así reunir a un pueblo que pueda estar en su presencia para el resto de la eternidad. Si nosotros queremos verdaderamente recibir los galardones, los reconocimientos, lo que Dios tiene establecido para sus hijos aquel día en el tribunal de Cristo, mis amados, tenemos que desarrollar el dominio propio. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 2. Así notamos que el dominio propio también conlleva soportar el dolor. Y esa es la parte mental del dominio propio. Soportar el dolor. Por más dolor que tengamos, por más dolor que haya,
aprender a soportarlo. El atleta, ese atleta que compite, sabe que para obtener su objetivo debe ignorar todo el dolor que conlleva. Ese ciclista que está ahí sobre su bicicleta y está pedaleando y tiene un dolor de piernas tremendo, pero dice, me duelen las piernas, pero yo tengo que terminar, yo tengo que ganar esta etapa. Y ahí viene un trabajo mental en lo que tiene que ver con el dominio propio. La pregunta más importante que se debe hacer usted en este momento para empezar a ejercitarse, a nutrir, a añadir el dominio propio es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Creo que aquí, mis amados, encontramos un secreto muy grande. Creo que uno de los problemas más serios que muchos tienen es que no conocen, no saben cuál es la misión de vida, no saben cuál es su propósito, no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Si usted no tiene una respuesta clara y personal para esta pregunta, no me extrañaría que usted esté luchando con ejercer el dominio propio. En la medida que usted esté encarnando la palabra de Dios en su vida, podrá conocer la respuesta más claramente. Y en la medida que eso ocurra, usted sabrá dónde empezar a enfocar sus energías. Sabrá soportar el dolor. Sabrá a qué derechos y privilegios renunciar. Pensando en esto, no me extraña cuando Timoteo, en un momento determinado de su ministerio, quería dejar abandonado todo. Parece ser que se encontraba cansado, parece ser que tenía problemas, dificultades, y un día decide hablar con Pablo y decirle: yo voy a dejar el ministerio. Y Pablo tiene que decirle, Pablo tiene que recordarle que él tenía un llamado de Dios y que había recibido de parte de Dios dominio propio para hacer frente a esa adversidad. Y Pablo le escribe una carta donde le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Dicho esto, cabe también preguntarnos: ¿en qué áreas quiere Dios que tengamos dominio propio? Y puede ser una respuesta lógica lo que podríamos dar aquí. La respuesta inmediata seguramente es a todo. Pero, mis amados, no es tan simple como parece. No debemos ejercer el dominio propio para moderar, para evitar el exceso de la gravedad del pecado. Tal parece que para muchos es la única área donde ejercen el dominio propio, para no cometer pecados mayores. Hay personas que dicen: yo sé hasta dónde puedo llegar. No, yo me sé controlar. Ten cuidado con esa relación. Ten cuidado porque yo veo que como que van por mal camino. No, tranquilo, pastor, no se preocupe que yo sé hasta dónde puedo llegar. Es que me preocupa que hay como mucha confianza, me preocupa que como que de pronto se puede prestar para malos entendidos. Tranquilo, pastor, no se preocupe, yo sé cómo controlar las cosas. A veces pareciese que nosotros como que creemos que tenemos dominio propio para jugar con el pecado, para decir yo sé hasta dónde puedo ir. Parece que nosotros apelamos a la paciencia de Dios. Parece que nos gusta de cierta manera coquetear con el pecado. Yo sé hasta dónde puedo ir. Yo sé hasta dónde puedo mirar. Yo sé hasta dónde puedo entrar. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Y creemos que tenemos dominio propio. Y nos olvidamos que poco a poco el pecado va envolviendo, va amarrando, y cuando nos damos cuenta estamos completamente atados y no podemos salir de esa situación. Todo porque pensamos que teníamos dominio propio y que podríamos controlar las situaciones. Nos llegamos a ver como aquel hombre en un estado de embriaguez que no se podía ni sostener y tenía sobre su mano una cerveza. Y decía: yo puedo dejarte cuando quiera. Pero estaba borracho, estaba ebrio, controlado por el licor. Así pareciese que nosotros decimos poder controlar las cosas, y cuando nos damos cuenta, las cosas, las circunstancias, el pecado termina controlándonos. El primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo le sigue dando un consejo a Timoteo. Y le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
Quizá le parezca interesante que esta palabra ejercitarse es la misma palabra que se utiliza para disciplinarse. Y estas palabras provienen de una misma raíz griega, que es la palabra gymnazo. Y esta palabra gymnazo es que se deriva de una palabra conocida, que es gimnasia. La referencia inmediata que viene a nuestra mente probablemente es que Pablo estuviera diciendo, ejercítate físicamente, pero no es eso. La connotación de esta palabra es, tú tienes que ejercer disciplina sobre tu cuerpo. La orden de Pablo a Timoteo es que Timoteo se entrenara, se disciplinara, se ejercitara. Pero aquí habla algo interesante y es, ejercítate para la piedad. Para la piedad. ¿Qué es la piedad? Debemos pensar que se refiere al noble sentimiento de misericordia para ayudar a los necesitados. Nosotros que hablamos español heredamos esta palabra de la palabra latina piestas, que hace referencia a la devoción a Dios. En el idioma griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra es eusebia. Y esta palabra eusebia, el original de esta palabra piedad, es actitud en pos de Dios. En otras palabras, es hacer aquello que es agradable a Dios. Si nos preguntan qué es piedad, es hacer aquello que es agradable a Dios. La pregunta ahora es, ¿en qué áreas espera Dios que nosotros le agrademos? Y eso no es difícil de responder. Dios espera que nosotros le agrademos. Dios espera que nosotros le adoremos en toda nuestra vida. Tenemos que tener una vida agradable delante de Dios en todas las áreas. Entonces, si me tengo que ejercitar, si me tengo que disciplinar, si me tengo que entrenar para la piedad, eso conlleva que nosotros apliquemos dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, mis amados. Usted y yo conocemos personas que son muy disciplinadas en su hora de despertarse, por ejemplo, pero tienen muy poco dominio propio en su hablar. Hablan de una forma ligera, no piensan, no conectan el cerebro con su lengua y hablan cosas imprudentes. No miden las palabras. Le falta dominio propio en lo que van a hablar. Y entonces dicen, es que yo hablo así, es que yo soy así, es que yo soy sincera, es que yo soy sincero. Pero no es eso, mis amados. Es que tenemos que ser prudentes cuando nosotros hablamos. También hay personas que son muy disciplinadas en sus tiempos, pero no tienen dominio propio en su alimentación, por ejemplo. Personas que son muy disciplinadas en el deporte, pero tienen un desorden en su vida, tienen un desorden en su parte financiera. Y aquí nosotros lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que nutrir es el dominio propio en todas nuestras áreas, para que verdaderamente seamos personas completamente equilibradas en todo lo que nosotros hacemos. Hay personas que tienen la disciplina de llegar tarde a todos lados, que será un tema que después trataremos. Acostumbrados a llegar tarde a cuantas citas, acostumbrados a decir sí y no cumplen. Mis amados, tenemos que ser disciplinados en esto, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos personas de una sola pieza, que seamos personas de una sola palabra. Eso tiene que ver con el dominio propio. Dios quiere que llevemos el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida y nunca, nunca para el pecado. Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una de las palabras griegas que también se traduce como dominio propio es la palabra sofronismo. Y esta palabra sofronismo quiere decir sobriedad, moderación, prudencia, juicio, buen sentido, sensatez, templanza, la cual enfatiza más a la mente que a la voluntad. Por eso también esta palabra sofronismo se traduce como discreción. Wow, esto es interesante, mis amados, porque el dominio propio también es ser personas discretas. Pedro, hablando al respecto en su primer carta, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5,
verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Ser sobrio está en contraste no con la embriaguez. Ser sobrio es estar alerta ante las verdades espirituales. Ser sobrio es reconocer que todo lo material es temporal y que aquello que realmente importa es lo eterno, es vivir por fe. Ser sobrio es vivir no por nuestras pasiones carnales, sino con un amor puro hacia Dios y hacia el prójimo. Una persona que ejerce dominio propio es aquella que puede reconocer lo que Dios dice y lo aplica en su vida. Quiero repetir esto. Una persona que ejerce dominio propio es aquella que puede reconocer lo que Dios dice y lo aplica en su vida. Esto lo hace una persona sobria, una persona que está alerta. Si usted quiere crecer en el dominio propio, hágase estas preguntas antes de hacer o decir algo. ¿Esto que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Esto que voy a hacer es apropiado o es inapropiado? ¿Esto que voy a hacer es prudente o imprudente? Al principio batallará un poco por clasificar las cosas, pero te vas a dar cuenta que con el tiempo se volverá cada vez más fácil. Tú vas a aprender a discernir muy fácil. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Esto lo haría Dios o no lo haría? ¿Esto lo haría Jesús o no lo haría Jesús? ¿Jesús hablaría de esta manera o no lo hablaría? Muchas veces nosotros hemos cometido errores, porque si bien es cierto lo que vamos a decir es bueno, si bien es cierto eso que vamos a decir es apropiado para la persona, pero quizás no es el momento, quizás somos imprudentes, porque no le estamos diciendo en el momento oportuno. Y aún en eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, porque hay muchas de las cosas que nosotros queremos decir que son correctas, pero tenemos que tener la prudencia, tenemos que tener, como dice aquí la Escritura, la sobriedad. Tenemos que tener verdaderamente la discreción para saber en qué momento y qué palabras decir a esas personas. De manera pues, mis amados, que este tema del dominio propio es algo que tenemos que desarrollarlo. Si nosotros queremos seguir por esa senda, si nosotros queremos que verdaderamente Dios ordene nuestra vida, ordene nuestros pasos, tenemos que comenzar a trabajar con este dominio propio. ¿Qué concluimos de este mensaje? Que según lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En el contexto de Timoteo, el dominio propio del que habla aquí Pablo le ayudaría a hacer frente al temor y a la cobardía. ¿Qué concluimos? Que en la medida que nosotros desarrollemos el dominio propio, vamos a combatir todo lo que venga temor, inseguridad, pánico, todo lo que se quiera levantar. Tengamos dominio propio. No nos dejemos descomponer por las noticias. No nos dejemos descomponer por un comentario que alguien hizo. Desarrollemos el dominio propio. Ese dominio propio que tenía Timoteo es el mismo que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Así como lo recibió Timoteo como hijo de Dios, así también lo recibimos nosotros como hijos de Dios. Y esa es la fortaleza para poder sobreponernos a aquello que nos impide servirle a Dios de una forma fiel. Usted no puede vivir como cristiano derrotado. No está en usted la derrota. No está en usted ser un esclavo del temor. No está en usted el rendirse ante algún sentimiento o alguna pasión desordenada. Ni siquiera ante una circunstancia que se escapa de tu control. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos faculta para sobreponernos a lo que sea y para agradarle a Dios. De este mensaje podríamos fácilmente sacar muchos principios. Uno de ellos es que el cristiano que tiene dominio propio está sujeto a la agenda de Dios. El cristiano que tiene dominio propio es libre de las terribles consecuencias de no tenerlo. Ustedes recuerdan lo que sucedió en la vida de Moisés. Por falta de dominio propio, perdió una bendición grande que Dios tenía contemplada para él. El dominio propio es una virtud que se debe llevar en todas las áreas de nuestra vida y nunca usarlo para lo malo. Nunca creernos que nosotros podemos dominar la situación.
que podemos estar jugando con el pecado y que a nosotros no nos va a pasar nada. Jugar con fuego y pretender que no nos vamos a quemar. Recuerde que la palabra del Señor dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. No juguemos a creernos que somos más fuertes que el pecado y que lo podemos dominar. Lo mejor es que huyamos frente a la tentación. No es difícil ver que si nos hace falta dominio propio, solo tenemos que observar, digamos, cómo está nuestra salud, cómo está nuestro tiempo, cómo está nuestra forma de hablar, cómo está nuestro carácter, nuestro enojo, el trato con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestro cónyuge. Cada vez que hay roces, cada vez que hay problemas, ahí nos damos cuenta que definitivamente tenemos que trabajar con el dominio propio. Que esta palabra, mis amados, nos ayude para verdaderamente trabajar en esta área. Que no sea un mensaje más, sino que verdaderamente nosotros nos propongamos comenzar a trabajar fuerte para nutrir, para desarrollar este dominio propio. Qué bueno tener el conocimiento de Dios. Qué bueno tener la fe. Qué bueno tener todas las virtudes que Dios dice que tengamos. Pero qué tal si a eso también le sumamos hoy el dominio propio. Que el Señor permita guardar este mensaje debidamente en nuestros corazones, en nuestra mente. Y que toda nuestra vida esté alineada para vivir de una forma agradable al Señor, haciendo su voluntad en todo. Oremos al Señor. Vamos a pedirle sabiduría para enfrentar con dominio propio todo esto que se pueda venir de aquí en adelante. Yo no sé la situación que en este momento estés viviendo, pero sin duda todos tenemos situaciones en diferentes áreas. Algunos en el hogar, algunos en el trabajo, con algún amigo, con algún familiar, con algún compañero de trabajo. En algún lugar necesitamos nosotros tener el desarrollo y el dominio propio. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la abundancia de palabra que nos das. Gracias porque nos has concedido en esta hora el privilegio de poder recibir más conocimiento tuyo. Danos sabiduría, Señor, para desarrollar este dominio propio. Podemos aprender que a la fe podemos añadirle virtud, a la virtud conocimiento. Sabiduría tuya, Señor, para nosotros. Pero que a ese conocimiento nosotros necesitamos añadirle el dominio propio. Ayúdanos, Señor. Tu palabra nos muestra que es a través de las pruebas que se nos va formando nuestro carácter. Es a través de las pruebas que va formando la paciencia en nosotros, como lo veremos el próximo domingo. La diversidad de pruebas, de situaciones que nos afligen, tú las permites para formar en nosotros un carácter. Tú las permites para que nosotros ordenemos nuestro caminar, para que tengamos una vida cristiana sólida, que nos permita enfrentar diariamente las acechanzas del enemigo, los ofrecimientos del mundo. Necesitamos añadirle a esa fe el dominio propio. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes, a estar bien nutridos con la palabra de la fe, teniendo dominio, control de nuestras pasiones, control de nuestras debilidades, Señor. Que la buena obra que tú iniciaste con nosotros la termines para el día de Jesucristo. Entendemos, Señor, que tu obra es paso a paso, que cada vez que nosotros escuchamos una palabra tuya, tú nos estás dando un principio de vida, que tú estás trabajando con nosotros poco a poco, y eso nos enseña de la paciencia que tú mismo tienes para formarnos. Con esas virtudes podemos nosotros estar sólidos, podemos estar fuertes, podemos tener verdaderamente una vida ordenada, Señor. Podemos estar soportando en medio de este alud de maldad, este alud de aberraciones que el mundo está aceptando como buenas y legítimas. Yo te pido, Señor, por mis hermanos allá donde ellos se encuentran a esta hora. Entendemos que el mundo está de cabezas en este tiempo. Hoy la promiscuidad, la inmoralidad, el desenfreno está en todas partes, Señor. La corrupción, tantas cosas que se están levantando en este tiempo, Dios. Y hay cosas que a veces queremos como salirnos de casillas. Pero tú hoy nos hablas, Señor, de comenzar a nutrir el dominio propio. De comenzar a desarrollar eso que ya tú nos has entregado. La gente ha perdido el freno, Señor, en sus almas, en sus mentes, en sus cuerpos, en sus corazones.
y estar entregados a toda clase de perversiones. Nosotros estamos aquí enfrentando cada día los tiempos peligrosos que se caracteriza por toda esta inmoralidad. Ayúdanos, Señor, a sortear este tiempo, a manejarnos de una forma ecuánime en medio de tantas cosas que se están levantando en este tiempo. Estamos en tus manos, Señor. Fortalece nuestro ser interior para tener dominio propio. Que no nos arrastre la tentación, que no nos arrastre nuestra propia concupiscencia, que tengamos dominio y control en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor. Fortalece a mis hermanos allá donde ellos se encuentran. En esta hora, Señor, yo quiero ponerlos en el hueco de tu mano, a cada familia, Señor, a sus hijos, a sus padres, allá en sus trabajos, Señor, que ellos puedan sortear las situaciones en momentos difíciles. Los que tienen sus empresas, sus negocios, Dios, dale dominio propio para manejar el personal, para manejar a los clientes, a los proveedores. Allá, mis hermanos, donde están trabajando, Dios. Los que tienen problemas con los vecinos, con sus familiares. Danos dominio propio, Señor, para sortear esas situaciones. El egoísmo ha hecho presa a la mayoría de los seres humanos. Y todos piensan solamente en sí mismos. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de la maldad de este mundo. Protégenos, Dios, y guíanos. Y así como dice tu palabra, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Que no nos dejemos llevar por el pánico. Que no nos dejemos llevar por el miedo de todo lo que se está informando hoy en día, de todo lo que los medios de comunicación hoy han querido bombardear a las personas para que estén llenos de miedo y de temor. Por eso tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Que cuando perdamos el dominio propio, Señor, tú nos disciplines. Lo necesitamos, Dios. Queremos terminar como el atleta que se abstiene de todo. Aunque ellos reciben una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Queremos estar de pie y en victoria cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos, Dios. Confiamos en ti y en tu gracia. Esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos capacita. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que fue dejado en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos siga capacitando. Que tu Espíritu Santo nos permita seguir desarrollando el dominio propio que tanto necesitamos en este tiempo, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que Dios les guarde y les bendiga, que esta palabra verdaderamente haya tenido sentido en tu vida, y que no sea una palabra más que tú has escuchado, que no la hayas escuchado simplemente por tenerlo como costumbre de escuchar un mensaje dominical, sino que verdaderamente tú digas, sí, Dios, gracias porque me has hablado, gracias porque yo necesito desarrollar el dominio propio en mi vida. Necesito nutrir ese dominio propio. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos mis amados, que el Señor les guarde junto con sus lindas familias, que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo caluroso para todos, allá donde se encuentran. Muchas bendiciones.